Bienvenidos una vez más al curso de fotografía digital. Esta es la cuarta parte y voy a hablar acerca de las abreviaciones de los objetivos, tipos de objetivos y la clasificación de los objetivos, entre otras cosas. En cuanto a las abreviaciones, me voy a ceñir a las cámaras Nikon, Canon, Sigma y Tamron. Pero solamente voy a mencionar las de Nikon. Las otras las podéis pausar si tenéis una Canon, una Sigma. Voy a leer nada más que las abreviaciones de Nikon. DX significa que el objetivo es optimizado para cámaras con un sensor más pequeño, que suelen ser las APS-C. CX son objetivos optimizados para cámaras con sensor grandes, el 35 milímetros, que es full frame. SWM es un enfoque automático silencioso. ED cuentan con un cristal de baja dispersión, es decir, proporcionan mayor nitidez. Y EC, enfoque interno. Macro, sobre todo son para fotografía macro. N, recubrimiento de nanocristal. G, apertura controlada desde cuerpo de la cámara. D, el objetivo informa de la distancia de enfoque a la cámara para mejorar la mediación de luz continua y flash. DC, objetivo con control de desenfoque. PCE, control de perspectiva para fotografía de se me ha olvidado, pero son para miniatura. Y por último, VR es estabilizador de imagen para reducir las vibraciones durante el disparo. Aquí estarían las abreviaciones Canon, que como podéis comprobar son diferentes para cada tipo de cámara. En el objetivo podemos encontrar diferentes abreviaciones que vienen a decir lo mismo, pero con otras letritas. Estas serían las abreviaciones de Sigma, que si las queréis ver detenidamente solo sería pausar este vídeo, y al igual con las abreviaciones para las cámaras Tamron. En cuanto a el objetivo, bueno, estas son las fotos de dos tipos de objetivos que tengo. En el mercado, como sabréis, existen muchísimos tipos de objetivos, desde los más económicos con una calidad óptica y de estética sencilla, hasta los profesionales de una calidad superior. Estos profesionales suelen estar sellados para evitar que entre agua, polvo o humedades, y se puede comprobar en el precio que obviamente son muchísimo más caros que los económicos, llegando a cantidades súper bárbaras. Pero bueno, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar los objetivos? En primer lugar, la distancia focal y también la luminosidad. Muchas veces no se le da importancia a esta característica, pero yo pienso que es muy importante. En cuanto a la distancia focal, es la distancia que existe, expresada siempre en milímetros, entre el sensor, que sería el plano focal, ¿vale? La mitad de la cámara, ¿vale? Del cuerpo de la cámara, hasta el centro óptico de la lente, que es el punto en donde los rayos de luz se cruzan dentro de este y son dirigidos hacia el sensor. Por ejemplo, la distancia focal sería desde el sensor, que estaría a la mitad, y si por ejemplo tuviéramos un teleobjetivo largo, esta sería nuestra distancia focal, unos 200 milímetros. También quería decir, que se me había olvidado, que en cuanto a mis objetivos, sería de Nikon 18-105 milímetros de distancia focal, con una luminosidad de 3,5 a 5,6, tiene una apertura que sería la G, controlada desde el cuerpo de la cámara, y el ED es un cristal de dispersión extra baja que ofrece mejor calidad. Tiene estabilizador de imagen y que sería esta opción de aquí para poder apagar y encender, y al ser un objetivo zoom, el enfoque lo podemos hacer automáticamente
o manual. En cuanto al 35 milímetros sería la distancia focal, 1,8 sería la luminosidad y G, como he dicho en el caso anterior, es la apertura controlada desde el cuerpo de la cámara. Este no cuenta con estabilizador de imagen y bueno, son las características que se me había olvidado mencionar de mis objetivos. La distancia focal de un objetivo, sea cual sea nuestra marca o modelo de objetivo que tengamos, utiliza como referencia siempre el tamaño del sensor de una cámara full frame o 35 milímetros. Es decir, en el mercado, todos los objetivos que veamos y toda esa distancia, por ejemplo, 18, 105 o 35 milímetros o 50 milímetros, siempre son objetivos que se utilizan como referencia para una full frame. Esto tiene un pro o una ventaja dependiendo de para qué lo vayamos a utilizar, que por ejemplo, dependiendo de si tienes una full frame, una APS-C o un 4 tercios, ese mismo objetivo tendrá como resultado una distancia u otra. Para la full frame pues se quedaría igual, para la APS-C sería esa distancia diferente, al igual que el 4 tercios. Por ejemplo, si tienes una Nikon de 5300, que es mi caso, con un objetivo y una distancia de 50 milímetros, en realidad no es de 50 milímetros, sino que es de 75. En Nikon, cada objetivo que veamos, tanto sea fijo como tenga un rango variable, debemos en Nikon multiplicarlo por 1,5 y en Canon por 1,6. Por ello, como he dicho anteriormente, el de 50, si lo multiplicamos por 1,5, sería 75 milímetros y otro objetivo que yo tengo, que sería el 35 milímetros, en realidad no es un 35 milímetros, sino es un 52,5 milímetros en Canon. Y el 18 sería, espera un momento, el 18, por ejemplo, sería 27 milímetros, así que es algo que debemos tener en cuenta. No es una distancia real, sino que dependiendo de la cámara que tengamos, tenemos que multiplicar ese objetivo o por 1,5 o por 1,6 para saber realmente la distancia en nuestra cámara APS-C. La otra cualidad del objetivo, como he mencionado, es la luminosidad de nuestro objetivo, viene siendo la apertura, el número F que he mencionado en otros vídeos y va pues desde f1.4, 1.8, 2.8, 5.6, etc. Cuanto más bajo sea el número F, más luz entra, por lo tanto la apertura es mayor, por lo que también suelen ser más caretes. En cuanto a los tipos de objetivos, nos encontramos en el mercado los objetivos fijos o los objetivos de rango variable. En cuanto a los objetivos fijos, son aquellos que no nos permiten variar la distancia focal. Un 35 no tiene más que 35 milímetros. Un 50 son 50. ¿Qué ventajas tienen los objetivos fijos? Proporcionan mayor nitidez, suelen ser más resistentes y robustos, producen menos aberraciones, puesto que pesan menos. En condiciones de poca luz dan bastante luminosidad y en cuanto a inconvenientes, entre otros, está el que te obliga a moverte al objeto o sujeto, puesto que no cuenta con zoom, de ahí que se llamen fijos. El otro tipo de objetivo, como he dicho, es de rango focal variable, son aquellos que abarcan distintos rangos focales, por ejemplo un 18-55, un 70-200 y así sucesiva. Las ventajas que tienen estos objetivos son que permiten ajustar el encuadre, es decir, cuentan con un zoom para alejarnos y acercarnos del objeto. Son indispensables para fotografía de naturaleza o deportes y reúnes en un objetivo varios focales, desde la 18 hasta la 55, por ejemplo, hay entre medias otras opciones.
En condiciones de poca luz dan bastante más luminosidad y los inconvenientes que suelen tener los de focal variable, que suelen ser algo más caros, más frágiles a golpes, de mayor tamaño y peso y menos luminosos, sobre todo en las distancias largas. En cuanto a la clasificación de los objetivos, básicamente tenemos los ojos de pez, el gran angular, el normal, el teleobjetivo corto o largo y el macro. En cuanto al ojo de pez, el rango focal es aproximadamente de 8 milímetros a 15 milímetros. Alcanzan los 180 grados de visión, por lo que permiten incluir más cantidad de elementos en la imagen. Producen una distorsión en las líneas rectas. Se suelen utilizar sobre todo para arquitectura, interiores, exteriores y paisajes y producen una gran profundidad de campo. En cuanto a los grandes angulares, tienen un rango focal aproximadamente de 18 a 35 milímetros, cuentan con un ángulo de visión de 180 a los 63 grados, por lo que también nos permite incluir mayor cantidad de elementos, distorsionan los márgenes y son ideales sobre todo para paisajes, interiores, arquitectura, documental, fotoperiodismo y fotografía artística. Tienen mucha profundidad de campo y son bastante luminosos. En cuanto al objetivo normal, sería el 50 milímetros, conocido también como el rey de los objetivos. Tiene un ángulo parecido al ojo humano, por lo tanto los elementos suelen ser los que el ojo ve, unos 45 grados, no producen distorsiones en las líneas y son ideales sobre todo para retratos, pero bueno, que se puede utilizar como todo para lo que queramos, obviamente para un deporte no, pero para otras cositas sí. Suelen ser los más luminosos, puesto que el número F puede tener una apertura de hasta 1.4 y otro tipo de objetivos serían los teleobjetivos cortos y los largos y van de 70 milímetros en adelante. Tienen un ángulo de visión de 30 grados, por lo que no permiten incluir tanta cantidad de elementos, sobre todo si utilizamos un teleobjetivo largo, ideales para retrato, fauna salvaje, deporte y bodegones, y suelen ser por lo general menos luminosos, sobre todo en distancias largas. En cuanto a los macro, van de los 50 milímetros hasta más de los 200 milímetros. Son ideales si nos vamos a dedicar a la fotografía de naturaleza, por ejemplo, insectos, gotas, joyas, es para fotografía macro, es decir, desde muy cerca. Producen poca profundidad de campo y suelen ser bastante luminosos. Y bueno, chicos, esto es todo acerca de los tipos de objetivos, de las abreviaturas y de la clasificación de estos. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.